A ver, vamos a desempacar la realidad desde una perspectiva que es, pues, un poco incómoda, digamos. Ujú. Porque, o sea, en este mismo instante hay que prestar atención a todo lo que ocurre alrededor. Claro. La textura de la silla, la luz parpadeante de una pantalla por ahí, el zumbido constante del aire acondicionado, no sé. La temperatura también. Exacto, la ligera corriente de aire frío en la habitación. Todo ese inmenso mar de información es el entorno. Y se siente abrumador cuando uno realmente se detiene a registrarlo. Totalmente. Pero el punto central, y donde radica la verdadera magia de la ciencia del comportamiento, es que casi todo ese entorno es simplemente ruido de fondo, ¿no? Sí, es ruido. No todo lo que está ahí tiene el poder de controlar o, digamos, alterar la conducta humana. Y fíjate que el análisis aplicado de la conducta es, en su núcleo, la ciencia de filtrar ese ruido absoluto. Ajá. O sea, no se trata de estudiar el universo entero que rodea a una persona. Se trata de aislar quirúrgicamente qué piezas específicas de ese entorno realmente importan en un momento dado. Claro, hacer ese zoom, ¿verdad? Exactamente. Porque sin esa precisión técnica, cualquier intento de observar, medir o modificar una conducta deja de ser ciencia. Sí, Se convierte en una simple adivinanza. Y eso es peligroso clínicamente. totalmente de acuerdo. Y precisamente por eso, la misión de este análisis a fondo de hoy es ir mucho más allá de la superficie. Ujú. Hoy sobre la mesa tenemos una pila bastante densa de fuentes, manuales fundamentales de la teoría del comportamiento, estudios de caso clínico aplicados y, bueno, sobre todo, Las directrices. exacto, las directrices exactas del punto B.2 de la lista de tareas de la sexta edición del examen BCBA. Que es un punto crítico. ¡Uf, vital! El objetivo técnico aquí es identificar y distinguir entre un estímulo y una clase de estímulos. Ujú. Pero el objetivo real es traducir esta teoría que, a veces parece diseñada para confundir. Sí, sí, totalmente. Traducirla en mecanismos lógicos, ¿no? No se trata solo de memorizar definiciones para marcar una casilla en un examen. Claro, no es repetir como loro. Exacto, es entender los engranajes para dominar la práctica clínica en el mundo real. Así que, pues, para empezar a desmenuzar esto, hay que definir la frontera entre ese inmenso entorno y un estímulo aislado. Bueno, y las fuentes son sumamente estrictas con esta separación. Si revisamos los textos canónicos, el entorno, o lo que llaman environment en inglés, Ajá. se define metodológicamente como todo, menos las partes móviles de un organismo. Wow, a ver, espera. Todo menos las partes móviles. Así es. Es el contexto físico completo en el que existe y opera un individuo, digamos. Todo menos las partes móviles del organismo. Eso requiere una pausa porque, parece un trabalenguas filosófico. Un poco, ¿sí? Digo, si una persona está caminando por un pasillo y levanta la mano para saludar, Ujú. el movimiento muscular de su brazo, el desplazamiento de su cuerpo, eso no es su entorno, no. No, eso es conducta. Exacto, esa es su conducta. Pero el piso que pisa, el eco de sus pasos, la persona que está a 10 metros de distancia, todo eso sí constituye el entorno. Correcto. El entorno es el recipiente, por así decirlo. Claro. Dentro de ese recipiente gigantesco ocurren eventos específicos. Y ahí es donde entra la definición técnica de un estímulo a nivel BCBA. A ver, ¿cómo lo definen exactamente? Lo definen como un cambio de energía que afecta a un organismo a través de sus células receptoras. Ok, un cambio de energía. Esa frase siempre me suena, no sé, a física cuántica, ¿sabes? Sí, suena súper técnico. Pero creo que la analogía de un teatro ayuda mucho a aterrizarla. O sea, hay que imaginar que el entorno es todo un teatro inmenso, Ujú. oscuro y completamente vacío. Las butacas de terciopelo, el gran telón rojo, las paredes acústicas, el techo alto. Todo eso conforma el escenario estático. ¿Qué sería el entorno? Sería el entorno, exacto. Pero el estímulo no es la pared. ¿No? El estímulo es el momento exacto en que, digamos, un reflector gigante se enciende de golpe e ilumina una zona específica del escenario. O el cambio. Exacto. O el sonido agudo y repentino de una campana que rompe el silencio y hace que el actor comience su monólogo. El estímulo es esa irrupción. Esa es la clave, es el cambio activo en el ambiente. Y la analogía funciona súper bien para ilustrar el contraste. Pero ojo,
A ver. Los manuales añaden una condición biológica que no se puede ignorar en esa definición. Lo de las células receptoras. Exacto. El cambio de energía debe afectar al organismo a través de sus células receptoras. ¿Ya? Y esto no es una frase de relleno. Es el filtro clínico más importante, diría yo. Y aquí es donde los exámenes suelen tender trampas, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué una ciencia que se enfoca en el comportamiento externo, en lo observable, le da tanta importancia a un concepto biológico como las células receptoras? Ujú. O sea, pareciera que nos estamos metiendo en el terreno de la neurología de repente. Sí, parece, pero es porque la interacción conductual requiere detección. O sea, pensemos en un silbato para perros, que se hace sonar en medio de una habitación. Ok, me gusta ese ejemplo. Hay un cambio de energía innegable en el entorno. Las ondas sonoras de alta frecuencia están rebotando en las paredes. Físicamente, el evento está ocurriendo. Claro, el ruido existe. Existe. Pero para un ser humano que está en esa misma habitación, cuyas células receptoras auditivas son biológicamente incapaces de registrar esa frecuencia específica, ¡Guau! Claro. ese sonido simplemente no es un estímulo. Es un evento en el entorno, sí, pero carece de la capacidad para evocar, suprimir o alterar la conducta de esa persona. O sea, eso cambia radicalmente la lente a través de la cual un clínico debe observar una sesión. Totalmente. Porque digo, un terapeuta puede encender una luz de un color particular o presentar una tarjeta visual asumiendo que está introduciendo un estímulo clave en la intervención. Ajá, pasa muchísimo. Pero si el cliente tiene, no sé, un déficit visual o un umbral sensorial distinto, y sus células receptoras no registran ese cambio de energía de la manera esperada, Exacto. el clínico está diseñando un programa basado en un fantasma. En un fantasma tal cual. Clínicamente hablando, para ese organismo, el cambio no existe, no es un estímulo. Y el fracaso de muchas intervenciones conductuales comienza exactamente en ese punto ciego. O sea, el analista asume que su propia percepción del entorno es idéntica a la del cliente. Uf, qué error tan común. Ahora bien, si consideramos que cualquier roce, cualquier variación de luz, cada decibelio de sonido, cada cambio sutil en la temperatura ambiente, que se golpea a los receptores, Ajá. que todo eso cuenta como un estímulo. O sea, la matemática se vuelve inmanejable. Imposible. Estamos hablando de, ¿qué? Millones de microimpactos sensoriales bombardeando el sistema nervioso cada segundo. Cada milisegundo, sí. Un analista de conducta no puede sentarse con una tabla de recolección de datos y medir el mundo estímulo por estímulo de forma aislada. No, nadie podría. Es como intentar contar cada gota de agua en medio de un huracán, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo para estructurar todo ese caos? Bueno, la solución metodológica que plantean los textos es la clase de estímulos. En lugar de estudiar eventos aislados, la ciencia conductual empaqueta estos cambios de energía basándose en reglas muy específicas. Ok. Una clase de estímulos se define como un grupo de estímulos que comparten elementos comunes en una o más dimensiones. Y aquí es donde los apuntes de preparación para el examen se vuelven vitales. Ah, sí, el famoso hack. Exacto, porque introducen una regla mnemotécnica muy conocida en la literatura en inglés, que es el form, feature, function. Forma, característica y función. Clásico. Traducido a las exigencias rigurosas de la lista de tareas del BCBA, esto significa que hay 3 dimensiones exactas para clasificar este caos. Ujú. La dimensión formal, la dimensión temporal y la dimensión funcional. Y desempacar cada una requiere entender no solo qué son, sino cómo interactúan. Porque a menudo se contradicen, de hecho. Totalmente. ¿Cómo empezamos con la formal? Mira, la dimensión formal suele ser el punto de partida más intuitivo. Es agrupar los estímulos por su topografía, por sus características físicas absolutas. Ajá. Cosas que comparten peso, tamaño, intensidad o longitud de onda. O sea, agrupar las cosas por cómo se ven, cómo suenan o cómo se sienten al tacto. Exacto. Una clase de estímulos basada en la dimensión formal podría ser, digamos, cosas que son de color rojo brillante. Buen ejemplo. Físicamente, una manzana roja, un camión de bomberos de juguete y una tarjeta de advertencia roja comparten una similitud topográfica innegable. Claro, la luz rebota en ellos. Exacto, rebota y golpea los receptores visuales con la misma longitud de onda. Pero el problema con la dimensión formal es que es muy engañosa. O sea, la mente humana tiende a asumir que si 2 cosas se ven iguales, deben tener el mismo propósito. Sí, es como un instinto, ¿no? Sí,
Pero en el análisis de la conducta, la topografía rara vez cuenta la historia completa. Por eso, el segundo criterio de agrupación es la dimensión temporal. La del tiempo. Exacto. Aquí, la apariencia física del estímulo pierde relevancia por completo. Lo único que importa es la ubicación del estímulo en la línea del tiempo respecto a una conducta de interés. Esto significa clasificar los eventos energéticos como antecedentes si ocurren justo antes de la respuesta, Ujú. o como consecuencias si ocurren inmediatamente después. Así es. Y para ilustrar la brutal diferencia entre la forma y el tiempo, pensemos en una clase temporal como, no sé, cosas que suceden justo antes de ir a almorzar. Ok, me gusta. Podría ser el timbre estridente de la escuela, el olor fuerte a comida calentándose en la cafetería, o la voz de un profesor diciendo «cierren sus cuadernos». Claro, fíjate. Físicamente, una onda sonora de un timbre, las partículas químicas de un olor y el lenguaje verbal no comparten absolutamente ninguna dimensión formal. Nada. Son topográficamente incompatibles. Pero temporalmente son miembros idénticos de la misma clase. Exacto. Todos anteceden a la misma respuesta motora de levantarse e ir a comer. Es fascinante cómo el marco temporal anula por completo la diferencia física. Totalmente. Sin embargo, hay un nivel aún más profundo que es donde realmente opera un BCBA certificado. ¿La dimensión funcional? Esa mera. Si la dimensión formal pregunta cómo se ve Ajá. y la temporal pregunta cuándo ocurre, Sí. la dimensión funcional pregunta exclusivamente qué efecto tiene sobre la conducta. Esta es la base central de toda la ciencia de ABA. Los estímulos se agrupan en una clase funcional si y solo si ejercen el mismo control sobre una respuesta específica. Lo admito. Cuando repasaba los manuales sobre la dimensión funcional, la lógica me parecía casi contraintuitiva al principio. ¿Por qué? Porque la función te obliga a agrupar cosas que parecen no tener relación alguna en el mundo real. Ah, sí, claro. Hay un ejemplo clásico en la literatura sobre el objetivo de despertar a una persona. Ese es buenísimo. Si consideramos el sonido atronador de una alarma, el impacto físico de un vaso de agua fría arrojado en la cara, o la voz de alguien gritando «fuego», o sea, estamos hablando de estímulos drásticamente diferentes. Diferentes tanto en su forma como en los receptores que activan. Exacto. Uno activa receptores auditivos, el otro termorreceptores y mecanorreceptores táctiles. Exactamente. Pero todos pertenecen a la misma clase de estímulos funcional. ¿Y por qué? ¿Por el efecto? Ajá, porque el efecto sobre el organismo es idéntico. Todos evocan la respuesta de saltar de la cama y ponerse en estado de alerta. O sea, el efecto unifica lo que la física separa. Es brutal. Y la falta de comprensión de esta jerarquía entre las dimensiones es el origen de uno de los mayores errores conceptuales en la práctica clínica. ¿Cuál dirías que es ese error? Pues, quienes recién entran al campo tienden a asumir que las clases de estímulos son categorías rígidas, ¿sabes? Ah, ya. Preexistentes, casi como clasificaciones de la biología evolutiva que la naturaleza ya dictó. Y hay que empujar un poco sobre esa idea porque va en contra de todo lo que nos enseñan en la escuela básica, ¿verdad? Claro, desaprender es difícil. Si vemos un lobo y un perro, la taxonomía biológica, la genética y, digamos, el sentido común nos dicen que pertenecen a categorías predeterminadas. Ujú. Los manuales realmente sugieren que un clínico puede decidir arbitrariamente si un lobo y un perro pertenecen a la misma clase de estímulos. Bueno, la respuesta corta es sí. ¡Wow! Y los manuales son sumamente explícitos en este punto. Las clases de estímulos no existen flotando en el vacío del universo esperando ser descubiertas. Ok, Es el analista de conducta quien decide y define la clase de estímulos basándose estrictamente en la conducta de interés que está tratando de medir o modificar. O sea, es una construcción funcional, no biológica. a ver, exploremos el mecanismo detrás de esa decisión con el ejemplo del perro y el lobo, porque creo que es un caso de estudio perfecto para entender la discriminación de estímulos. Venga, Físicamente, en su dimensión formal, un perro husky y un lobo comparten casi todos sus rasgos topográficos. sí, son igualitos. Pelaje grueso, hocico pronunciado, 4 patas, orejas puntiagudas, tamaño similar. Si un niño pequeño con un vocabulario emergente camina por el bosque y ve a cualquiera de los dos, Ajá. esos estímulos visuales van a evocar la misma respuesta inicial, que es señalar con el dedo y decir, no sé, perrito. Claro.
En ese momento inicial, debido a la inmensa similitud formal, el lobo y el perro pertenecen a la misma clase de estímulos para ese niño. Exacto, porque ambos evocan la misma respuesta verbal. Pero, clínicamente o en términos de supervivencia, necesitamos que funcionalmente evoquen respuestas muy distintas. Uf, vital. El objetivo es enseñar discriminación. ¿Y cómo logramos que dos estímulos topográficamente casi idénticos se separen en clases funcionales distintas? Pues a través de la manipulación de las consecuencias. Aquí es donde el entorno comienza a esculpir el aprendizaje, ¿no? Así es. Supongamos un ensayo en un entorno controlado donde se le muestran al individuo fotos de ambos animales. Si el instructor pregunta, ¿cuál es el perro?, y la persona señala la foto del perro, se le entrega una consecuencia específica. O sea, reforzamiento. Reforzamiento, exacto. Un elogio, una ficha, acceso a algo preferido. El mecanismo de recibir ese reforzamiento transforma la foto del perro en algo muy particular. Se convierte en un... estímulo discriminativo, lo que representamos simbólicamente como S delta mayúscula o el SD. Un SD es un estímulo en presencia del cual una respuesta específica ha sido reforzada en el pasado. Ajá. Y por lo tanto, señala que el reforzamiento está disponible. Pero, ¿qué ocurre con el lobo? Si el individuo señala la foto del lobo ante la misma pregunta, el mecanismo cambia drásticamente, ¿verdad? Totalmente. No hay reforzamiento. Puede haber una corrección verbal, como eso es un lobo, no un perro, o simplemente una retención del reforzador, lo que conocemos como extinción. Extinción, claro. Convierte a la foto del lobo en un estímulo delta, o S delta. Así es. El S delta señala que el reforzamiento no está disponible para esa respuesta. El contraste es brutal y necesario. Es la retroalimentación del entorno. El éxito o el fracaso. Exacto, el éxito o el fracaso en obtener la consecuencia deseada. Eso es lo que funciona como una cuña. ¡Wow! ¡Qué buena imagen! Toma dos estímulos que en la dimensión formal eran primos hermanos inseparables y los obliga a fracturarse en distintas clases funcionales. Uno evoca la conducta porque promete éxito y el otro suprime la misma conducta porque promete fracaso. Esa separación forzada por el reforzamiento diferencial es el núcleo del aprendizaje complejo. O sea, la discriminación es el acto de notar la diferencia donde antes solo se veía similitud. Es un concepto hermoso, la verdad. Pero a ver, la ciencia conductual opera en múltiples direcciones. Si el mecanismo de discriminación trata de aislar y separar, ¿qué ocurre cuando el objetivo clínico requiere exactamente lo opuesto? Ah, la otra cara de la moneda. Sí. ¿Qué pasa cuando necesitamos que el control de un estímulo se derrame sobre otros estímulos nuevos? Bueno, ese derrame del control de estímulos es el concepto de generalización. Ocurre cuando una conducta que fue entrenada meticulosamente bajo un estímulo específico Ajá. comienza a ser evocada por estímulos novedosos que no formaron parte del entrenamiento original, pero que comparten ciertas características con el primer estímulo. En lugar de construir muros entre los estímulos, la generalización construye puentes. Puentes, me encanta eso. Si un programa clínico le enseña a un individuo a articular la palabra hola al ver la tarjeta con la foto de su terapeuta, Sí. y de pronto, al salir a la calle, el individuo dice hola al cruzarse con el panadero, el cartero o un vecino. O sea, el comportamiento se ha generalizado. Claro. La respuesta ha fluido hacia nuevos miembros de la clase de estímulos. Y ojo, las fuentes subrayan constantemente que la generalización no es un accidente feliz. O sea, es la meta definitiva. La prueba de fuero. Totalmente. Si una habilidad, ya sea comunicación, autocuidado o regulación emocional, no logra generalizarse a los estímulos del entorno natural fuera de la clínica, Ajá. el valor de esa intervención es prácticamente nulo. El éxito depende de que la conducta viaje. Y para visualizar cómo los analistas realmente manipulan las 3 dimensiones de los estímulos para forzar la creación de estas nuevas respuestas, hay un caso clínico sobre el condicionamiento respondiente en los apuntes que me parece el ejemplo definitivo de dominar el punto B.2. Ah, ya sé a cuál te refieres. Sí, se trata del entrenamiento para el control de esfínteres o ir al baño utilizando un temporizador. Es un escenario clínico clásico. Ilustra perfectamente la transferencia de control de un estímulo a otro. Desglosemos el mecanismo paso a paso para que quede claro.
Hay un niño pequeño que internamente no está registrando las señales biológicas de la vejiga llena. Ujú. El analista introduce un temporizador de cocina. En el momento cero, el sonido de ese temporizador es simplemente una onda acústica. Físicamente es un bip agudo. Sí, ruido. Funcionalmente es un estímulo neutral. Susurra a través de las células receptoras del oído del niño, pero no provoca absolutamente ninguna respuesta fisiológica o motora relacionada con el baño. O sea, no significa nada. Exacto. Es neutral en cuanto a su función, pero el clínico lo configura con un rigor absoluto en su dimensión temporal. Se programa para que ocurra sistemáticamente cada 30 minutos, por ejemplo. Y así comienza la coreografía. Suena el temporizador y en ese preciso instante, el cuidador toma al niño y lo lleva físicamente al baño. Ajá. El acto mecánico de sentarse en el inodoro, sumado a la presión biológica interna que ya existe, actúa como el estímulo incondicionado. La biología hace su trabajo y provoca la respuesta incondicionada de eliminación. Y hasta este punto, digamos, el niño no ha aprendido nada nuevo. Nada. Simplemente está respondiendo al entorno biológico inmediato. El secreto está en la repetición implacable de la secuencia. Claro. Sonido del temporizador, viaje inmediato al baño. Sonido, baño. Sonido, baño. Es un emparejamiento constante. Se está forzando a que el evento acústico ocurra fracciones de segundo antes del evento biológico. Ujú. ¿Y qué sucede en el sistema nervioso después de múltiples repeticiones de este emparejamiento temporal? Ocurre una transformación técnica asombrosa. ¿Sí? El sonido del temporizador, que empezó como un estímulo neutral sin ningún valor, absorbe el poder del evento biológico. Se convierte en un estímulo condicionado. Ha dejado de ser simplemente un ruido para convertirse en un gatillo evocador. Tal cual. Ahora, sin necesidad de que el cuidador intervenga físicamente, el solo hecho de que el temporizador emita su sonido crea una urgencia, Ajá. evocando en el niño la cadena conductual de levantarse, caminar hacia el baño y reportar la necesidad de ir. Y aquí es donde todas las piezas del punto B.2 encajan. O sea, como clínicos, tomamos un cambio de energía que solo tenía relevancia en la dimensión temporal porque marcaba un intervalo de 30 minutos. Claro. Y a través del mecanismo de emparejamiento, le inyectamos significado masivo en la dimensión funcional. Creamos una nueva clase de estímulos de la nada. Manipulamos la energía del entorno para fabricar control sobre la conducta. Uf, qué poderoso suena eso. Y es que esta comprensión profunda de los mecanismos es lo que separa la ejecución mecánica de la verdadera maestría clínica. Totalmente. Cualquiera puede leer un plan de intervención que dice, no sé, ponga un temporizador cada media hora. Sí, eso lo hace cualquiera. Pero entender que ese temporizador es un cambio de energía destinado a golpear receptores específicos para transformarse funcionalmente de neutral a condicionado, es la marca de un BCBA de alto nivel. Comprender estas dimensiones es ver las matemáticas detrás del comportamiento humano. Es poder observar el caos absoluto de una casa desordenada, llena de ruidos, luces, personas y pantallas, y no ver confusión, sino ver líneas de código interactuando. Exactamente. Así que bueno, para cimentar este recorrido arquitectónico por los conceptos hay que tener claras las tres grandes fronteras. Todo lo inmenso que nos rodea es el entorno. Ajá. El estímulo no es el objeto. Es el cambio de energía específico que logra impactar las células receptoras. Si la persona no puede sentirlo, o verlo, o escucharlo, clínicamente no es un estímulo para ella. Exactamente. Y la clase de estímulos es la estructura que utilizamos para agrupar esos impactos. Formalmente por su apariencia física, temporalmente por su lugar en la línea de tiempo, o funcionalmente por cómo logran gobernar el comportamiento. Es un marco de referencia que elimina las adivinanzas de la práctica. Cuando un programa no funciona, la respuesta casi siempre se encuentra revisando estas definiciones fundamentales. O sea, ¿es realmente un estímulo para este cliente? Claro. ¿Están agrupados funcionalmente o solo formalmente? Y para cerrar con todo esto, surge un pensamiento bastante provocador tras esta inmersión en estas fuentes. Se ha establecido que es el analista de conducta quien decide y define la clase de estímulos basada en la meta de interés. Sí, lo dijimos. Pero si el analista tiene el poder absoluto de definir qué parte del entorno importa, ¿qué ocurre con los propios sesgos sensoriales del analista? Uf, qué buena pregunta. Pensemos, no sé, en un clínico neurotípico diseñando una clase de estímulos para un cliente en el espectro autista. ¿Ok?
El analista podría agrupar un salón de clases basándose en cómo él mismo filtra el ruido y la luz, ignorando por completo que las células receptoras del cliente están experimentando el zumbido eléctrico de los tubos fluorescentes no como un inofensivo ruido de fondo, Ajá. sino como un estímulo aversivo masivo. Wow. Claro, duele. Si somos nosotros quienes decidimos las clases de estímulos, corremos el riesgo de que nuestros propios puntos ciegos sensoriales o culturales se conviertan en las barreras invisibles de nuestros clientes. Queda la invitación abierta a reflexionar sobre esto. Totalmente. La próxima vez que se esté delineando un plan o analizando un entorno, hay que preguntarse, ¿estoy definiendo esta clase de estímulos basándome en cómo funciona el sistema nervioso del cliente o simplemente en cómo el mundo me resulta cómodo a mí? Es una pieza súper importante para llevarse y analizar.